Me complace mucho estar aquí en la Universidad Nacional. He titulado la conversación de hoy Tierra, Territorio y Población Rural, reflexiones en torno al problema rural contemporáneo y el posconflicto en Colombia. Básicamente desarrollaría 4 puntos. El primero, aproximación al histórico problema agrario colombiano y su relación con los procesos de diálogo y negociación en anteriores procesos de paz. Segundo, una herencia de esas discusiones alrededor de desmovilizados, reinsertados, tierras y posconflicto. Segundo punto, las herencias del histórico problema agrario, del conflicto armado y el problema rural contemporáneo. El tercero, el problema rural contemporáneo y los diálogos de paz, y unas consideraciones finales. El primer punto, entonces, aproximaciones al histórico problema agrario colombiano y su relación con los procesos de diálogo y negociación en anteriores procesos de paz. Antes de entrar a conversar sobre los anteriores procesos de paz, es importante entender un poco el problema agrario, cómo se empieza a estructurar desde tiempo atrás. Y hay un elemento importante en términos del ordenamiento social y político y cultural del territorio que se hereda desde el proceso de llegada, invasión de los españoles, alrededor del relacionamiento que establecieron con pueblos indígenas primero y posteriormente con comunidades afrocolombianas que fueron traídas como fuerza de trabajo para agotarse la fuerza de trabajo indígena por sobreexplotación, enfermedades y relocalización. Es decir, algoritmos indígenas traen fuerza de trabajo afrocolombiana, lo que da origen de cierta manera a todo ese proceso posterior de mestizaje, sobre todo a formas de tenencia y organización del territorio distintas, que siguen existiendo en la actualidad. En el caso de los afrocolombianos, palenques y rochelas, que se empiezan a configurar desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y los territorios indígenas que fueron preservados bajo la figura de resguardo. Bajo este proceso de ocupación territorial se fundaron poblados con distintas orientaciones de carácter militar, político, económico, ideológico, cultural, generando una hibridación en algunas regiones entre cacicazgos indígenas y las formas de ordenamiento territorial de carácter económico, político y militar que tenían los españoles. Muchas de esas cosas híbridas siguen persistiendo hasta hoy en la figura, por ejemplo, de provincias en algunas regiones del país o en haciendas que se originaron en ese proceso de administración territorial. Entre las medidas que posibilitaron la construcción de relaciones de propiedad y de ordenamiento territorial son 2 niveles del análisis. Tenemos la segregación de tierra, el reparto y agregación de indios, la encomienda, la mita, que fueron figuras básicamente de control político y explotación económica, la organización de parroquias y, en función de la muerte de pueblos indígenas, la desaparición de asentamientos, mediado también por campañas militares. Este proceso da como origen la concentración de la tierra en el país, es decir, que cuando se habla de concentración de la propiedad no estamos hablando de un fenómeno reciente, estamos hablando de la estructuración de dinámicas históricas que difícilmente pueden ser asociadas de forma exclusiva con el fenómeno del conflicto armado contemporáneo. Ese es un primer elemento importante, es decir, la concentración de la tierra viene antes de la guerra contemporánea. Esa concentración da origen a la hacienda colonial primero y luego a la hacienda capitalista, entre comillas, y a la plantación, que fueron 2 de las primeras formas de organización de la producción, de la fuerza de trabajo y de las relaciones de propiedad en el marco de la articulación de la economía nacional, entre comillas, al mercado internacional. Ese proceso entonces plantea ya unos conflictos históricos entre pueblos indígenas versus encomenderos y gobernadores, españoles ricos y españoles mestizos pobres, por el acceso a la tierra, el uso de los recursos y la organización del territorio. Finalizando el siglo XIX, las guerras civiles promueven procesos de migración y colonización interna en los valles interandinos,
configurando nuevas regiones sociales y económicas que a la vez derivan en conflictos que se van a proyectar hasta bien entrado el siglo XX, casi hasta la primera mitad del siglo XX, en una dinámica de ordenamiento de la ocupación productiva del territorio y de la construcción de la soberanía nacional de la mano con el fortalecimiento del Estado Nacional. La consolidación de una economía agroexportadora en torno a la quina, el tabaco, el caucho y el café, básicamente de carácter extractivista, y en la década del 30 la fundamentación de estructuras de producción capitalista alrededor de enclaves como enclaves productores de banano y petróleo, básicamente en manos de compañías extranjeras. Regionalmente cada una de estas cosas va a plantear conflictos distintos. Van a hablar ahora más tarde del Catatumbo. Entonces, en el caso del petróleo, la confrontación entre las empresas petroleras, los colonos y los indígenas barí. Similares experiencias se generaron en la economía cafetera alrededor de la inversión de sociedades comerciales y haciendas. Construcción de infraestructura que deriva en conflictos por expulsión de colonos ante la valorización de tierras en ese proceso de estructuración de la infraestructura, por ejemplo, vial, y la articulación con puertos en el mercado internacional. De tal suerte que, finalizando este proceso, tenemos una serie de conflictos entre adjudicación y, derivados de la adjudicación y titulación de baldíos que estructuran el conflicto en torno al acceso a la tierra, entre colonos y títulos reales, que ponen en discusión el tema de las relaciones de propiedad, conflictos relacionados con las condiciones de trabajo en las haciendas y las grandes plantaciones, que van a ponerle el tercer elemento a los conflictos agrarios relacionados con los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, acceso a la tierra, relaciones de propiedad y condiciones de trabajo van a ser los elementos fundamentales del conflicto agrario casi que hasta los años 60. Luego de eso cambiaron. Otros aspectos que empiezan a perfilarse desde los años 20 y 30 están relacionados con las discusiones sobre identidad, cultura y autoridad que enfrentan a los indígenas en función de las condiciones de trabajo y la propiedad colectiva de la tierra y, si se quiere, la recuperación sociocultural de su ser colectivo, en función de toda esa herencia que se había traído históricamente. Estos conflictos van a cobrar una nueva vigencia en los años 60, de la mano de las luchas campesinas. Posteriormente, en los años 80 y 90, con todo el tema de reconocimiento sociocultural, se van a potenciar hasta llegar a convertirse ya no en un tema de discusión de relaciones de propiedad, sino de reconocimiento de derechos territoriales. Ahí hay una dimensión que se transforma significativamente frente a lo que era el problema agrario tradicional versus lo que uno podría llamar el problema rural contemporáneo. Expresiones de estos conflictos en el Huila Sur, en la parte sur del Huila y el norte del Tolima: condiciones de trabajo en las haciendas, titulación de baldíos y conflictos entre cédulas reales y colonos. Y en el caso del Cauca, alrededor de la lucha de Quintín-Lame, la defensa de las parcialidades indígenas, el rechazo de los terranes, la afirmación de los cabildos y la recuperación de tierras usurpadas, y también contra la discriminación racial. O sea, son elementos que subyacen a todo el tema del conflicto rural. Ahora bien, en todo ese proceso, en el marco de la estructuración del Estado Nacional y del mercado, se han formulado políticas para ordenar el desarrollo y la acción institucional en términos del fortalecimiento del mercado y del capital. Después del Frente Nacional, desarrollismo años 70, desarrollismo rural integrado 77-96, rehabilitación 82-94, intentos reformistas 88-92, sobre todo esto del Frente Nacional ya en un contexto distinto de configuración de grupos guerrilleros en el país, es decir, del conflicto armado contemporáneo. El segundo núcleo está estructurado alrededor de políticas de desregulación, mercado de tierras, es decir, sin la intervención del Estado, y del Estatuto de Desarrollo Rural 2007-2009, que pone un hito también frente a la orientación de las políticas del desarrollo. Y finalmente podríamos hablar de la etapa de globalización fortalecida alrededor de lineamientos para el desarrollo de megaproyectos extractivistas y de la Ley 1448 de víctimas de restitución de tierras, que plantea también una discusión muy fuerte en términos de los conflictos contemporáneos que se han generado. En este contexto, específicamente para el mundo rural o agrario y rural, perdón, podríamos hablar de una serie de políticas que intentaron materializarse alrededor de la idea de modernización y desarrollo rural,
desarrollo rural desde la perspectiva estructural, dependencia y desarrollo agrícola, desarrollo por sustitución de importaciones, que le puso un énfasis fuerte al desarrollo rural, y la última, neoliberalismo, neoinstitucionalismo, que habla del desarrollo rural territorial. Básicamente, en el último periodo nos hemos movido en estas dos dimensiones: nueva ruralidad y desarrollo rural territorial. Señalo solamente que en el caso del desarrollo por sustitución de importaciones, la agricultura jugaba un papel fundamental para sentar las bases del desarrollo económico nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque eso exacerbó conflictos por el uso y la apropiación de la tierra en distintas regiones del país, donde la agricultura y después la ganadería se convirtieron en el elemento fundamental para dinamizar industria, segundo, para dinamizar el consumo interno, y tercero, para estructurar una capa social que tuviera la capacidad de consumir al convertirse en pequeños y medianos propietarios. Eso se materializó con políticas de reforma agraria o adjudicación de tierras. Esta historia, contada así de manera muy general y rápida además, permitió estructurar distintas formas de relación jurídica con la propiedad. Una, propietarios individuales; dos, propietarios colectivos; tres, tenedores, ocupantes y poseedores, que en su conjunto son llamadas formas de relación informal con la propiedad; y la última, una relación formal, en últimas, estructurando relaciones formales o informales de tenencia de la tierra. Estas tienen expresiones también más o menos fuertes en distintas regiones del país. Hay unas zonas más formalizadas, otras zonas menos formalizadas, unas zonas más integradas o menos integradas al mercado, lo mismo que a la guerra. Ahora bien, la disputa por el acceso a la tierra se intentó resolver por parte del Estado y la resolvieron las comunidades a través de distintos mecanismos. La colonización dirigida por el Estado, por organizaciones campesinas o en algunos casos por autodefensas campesinas que no paramilitares. Ahí hay una categoría importante distinta. Segundo, por colonización espontánea, eso espontáneo entre comillas, a través de la adjudicación y titulación de baldíos, también a través de la adjudicación y adquisición de tierras, que en su conjunto se llamaron políticas de reforma agraria, a través de la apropiación privada, a veces violenta, de las tierras, a través de la compra-venta de tierras, o un mecanismo informal que es la herencia y la sucesión. ¿Cierto? Aquí en este campo estaría básicamente el proceso del campesinado. ¿Cómo se accede a la tierra? A través de lo que consiguió el papá y le deja a los hijos, y a su vez eternamente. Sería importante hablar en algún momento más sobre esto de la informalidad que sobre la formalidad de la tenencia de la tierra. La propiedad privada individual, la propiedad eclesial y las tierras públicas estatales, que son asociadas con los baldíos de la nación, sin hablar de ciénagas, playones y humedales. Cada uno de estos regímenes tiene una forma de relación distinta con la tierra y con el entorno en general, con los recursos naturales. Ahí ya saltamos a otra dimensión. En el caso de los de propiedad colectiva, por ejemplo, o de tierras públicas estatales, hay un régimen de uso común que convive con un régimen con una forma de apropiación privada. Hay también relaciones de adjudicación en programas de reforma agraria que entregaron propiedades en común y proindiviso a cooperativas y empresas comunitarias, y también áreas protegidas o de conservación. Es decir, que en algunas partes nos enfrentamos a regímenes de propiedad privada exclusivamente, pero en otras, habiendo propiedad privada, hay un régimen de uso común de recursos, lo que garantiza no el acceso a la propiedad, pero sí a los bienes naturales. Esa discusión me parece supremamente importante como un segundo elemento para ver los conflictos contemporáneos que se han estructurado en Colombia. La década del 40-50, bandas de pájaros de filiación conservadora atacando campesinos liberales, y después conflictos entre campesinos liberales y comunistas, o entre limpios y comunes. En la década del 60 y 70, cuadrillas de bandoleros herederos del liberalismo y del conservatismo que se vuelven delincuentes o transitan hacia guerrillas comunistas y hacia la guerra de liberación nacional, o se convierten en autodefensas campesinas. Y en la segunda mitad de la década del 60, guerrillas comunistas y socialistas, FARC, ELN y EPL, entre otros. Le contaba Marta que la cátedra pasada hablaron sobre este asunto. Con la cualificación de la lucha armada alrededor de estas expresiones, que se encuentran
encuadran en todo el proceso revolucionario que se desarrollaba en América Latina en los años 60, aparece el problema de la toma del poder por la vía de las armas como una realidad nacional. ¿Cómo se vincula esto con los conflictos agrarios de vieja data? Uno, el campesinado fue concebido como fuerza social revolucionaria para el desarrollo de la guerra, es decir, como un motor de ese proceso de transformación social. Segundo, las luchas por el acceso a la tierra, la mejora de relaciones laborales y la prestación de servicios sociales fueron incorporados como parte de la plataforma política de las guerrillas, generándose ya una relación directa no solamente con los problemas históricos que se venían, sino vinculando al campesinado con el problema del poder. Y no de la construcción del poder, sino de la toma del poder por la vía de las armas a través del ejercicio de la violencia revolucionaria. Básicamente, para tratar de ejemplificarlo, se sustentaba esta concepción en la idea de que se había desarrollado una guerra contra el pueblo, y en la medida que se había desarrollado una guerra contra el pueblo, ahora sí va a ser una guerra del pueblo, contra los que habían estructurado la violencia histórica contra los campesinos y que habían permitido la configuración de esos regímenes que excluían, segregaban espacialmente a la población rural y que la explotaban también en distintas regiones del país. Varios de los desenlaces de este proceso dieron para que el campesinado se volviera la fuerza combatiente de los grupos guerrilleros y para que participara directamente de las acciones armadas y de cierta forma para que la guerra durante la mayor parte del tiempo se desarrollara en el escenario rural, también por las condiciones físicas y geográficas del territorio. No estamos hablando solamente de las condiciones de población o del tipo de conflictos o de herencias históricas de lucha que las organizaciones habían dejado en distintas regiones del país. Esto vendría a expresarse después, ya de forma más tangible, en la desmovilización, por ejemplo, de esos combatientes, incluso desde los años 50, cuando parte del problema se intentó resolver con la amnistía y la entrega de tierras a través de procesos de colonización en zonas marginales y periféricas del país, que años después se volverían importantes por convertirse en epicentros de las guerrillas. Estamos hablando de los territorios, de los antiguos territorios nacionales, ¿cierto? O ahora lo llaman altillanura, una parte de esos antiguos territorios nacionales. Esta herencia de vinculación se terminaría reflejando básicamente también en las plataformas de las guerrillas y en los acuerdos de negociación que las guerrillas establecieron con los gobiernos para desmovilizarse, evidenciando un poco esa relación. Entonces, en el acuerdo del EPL, en la desmovilización del M, del PRT, del TINTIN, de algunos grupos de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de los comandos Ernesto Roja, de las milicias populares, del Frente Francisco Garnica, se habló de adjudicación de tierras y del problema agrario como algo fundamental que los había motivado a estar en los grupos guerrilleros, ¿cierto? Ahí aparecen elementos que permiten evidenciar esa vinculación. Solamente las FARC alcanzó en algún momento a poner en el escenario nacional una discusión más profunda en los años 80 frente a la relación que ellos habían construido en términos del problema agrario con su proceso de negociación y lucha armada, sin que esto trascendiera mayormente, a pesar de haberse logrado unos acuerdos con el gobierno de Betancourt y haber vinculado a organizaciones campesinas en este proceso. Voy a saltar esto rápidamente, ¿cierto? El resto de los grupos guerrilleros asumió de manera marginal el problema, tal vez porque no tuvo la capacidad para ponerlo en discusión como lo tuvo las FARC en determinado momento o como lo tiene hasta ahorita. Ahí ya empiezo a vincular cosas con el presente. Hasta los diálogos del Caguán se volvió a hablar de política agraria integral y, en conjunto con otras reformas de carácter estructural, resolver el problema de la democratización del crédito, de la redistribución de la tierra improductiva, de la recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico, de enriquecimiento ilícito y de otra serie de problemas que ya no eran los mismos de los años 20 y 30, como habíamos visto anteriormente. A un total más o menos de 5.000 desmovilizados, entonces les terminan entregando 18.733 hectáreas de tierra en distintas regiones del país, según grupo guerrillero. En otras regiones se entregan tierras en el marco de las políticas de pacificación y estabilización nacional de los años 80, pero al final
muchos las perdieron en virtud de modalidades de adquisición basadas en la ley 160 del 94 porque no pudieron pagar los créditos ni las deudas, otros fueron desplazados forzadamente por paramilitares, otros quedaron en virtud del modelo económico y de la carencia de políticas de apoyo expulsados de la dinámica productiva, otros vendieron, otros fueron despojados de sus propiedades y desplazados forzadamente, algunos tuvieron que dejar la zona en virtud del rechazo social y de los conflictos intracomunitarios generados por haber participado en la guerra, y siguen siendo cosas que están vivas hoy, y algunos prosperaron con proyectos colectivos como en el Huila, pero fueron muy poquitos. Otros aparecieron como beneficiarios sin haber participado de la guerra. Eso sigue también pasando de cierta manera. Ahora bien, ¿qué herencias deja la estructuración de todo este proceso en el país? La tierra que tenemos es limitada y además no se puede fabricar ni se puede producir en serie. Eso es un bien inelástico, dicen en economía, y no toda la tierra es productiva ni tiene las mismas condiciones agroecológicas ni se puede usar para lo mismo. Es decir, que eso hace de la tierra un bien preciado con una oferta limitada. Lo mismo que las aguas no tienen las mismas características ni producen los mismos bienes ni recursos. Para señalar que no solo el problema es de la tierra, sino también del agua como elemento productivo y como un elemento de identidad y referencia territorial, es decir, como un territorio, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de que Colombia tiene apenas 21 millones de hectáreas para vocación agroforestal, se usan apenas 10, tiene alrededor de 10 millones de hectáreas solo para vocación productiva, se usan 41 millones en ganadería, 10 millones para producción agrícola y apenas se usan aproximadamente 4.2 millones, 5 millones de hectáreas, y para conservación 49 millones de hectáreas y en apariencia se usan 47 millones. Más allá de los datos como tal, lo que esto evidencia es la estructuración no solamente de conflictos sociales, sino de conflictos de uso del suelo por las dinámicas de apropiación que se generaron y por lo que terminó haciéndose en cada una de las distintas regiones del país. El segundo elemento que queda es una alta concentración de la propiedad que, si bien ha sido afectada en solo determinadas regiones por políticas de intervención del Estado alrededor de procesos de reforma agraria, difícilmente se ha logrado impactar la concentración como fenómeno social, político y económico. Es decir, que tampoco ha sido un fenómeno generalizado la afectación de grandes predios en el país. Básicamente uno podría hacer un rastrear dónde se concentraron los proyectos de adjudicación y serían determinadas regiones del país. No fue una política generalizada. Estamos hablando entonces, por ejemplo, que a lo largo de los años tenemos una alta participación social de población en lo que se conoce como mediana propiedad, pequeña mediana, ¿cierto? Pero el área que está en sus manos es poca, mientras que la relación es inversa para la gran propiedad. El otro elemento que ha quedado históricamente es una estructuración de relaciones de informalidad, ¿cierto? Vistas a través del catastro. 57% del total de los predios rurales sería informal en términos de su tenencia y 23% del total de los predios urbanos. Es decir, que no tienen ni un registro ni una tradición reconocida institucionalmente de esa relación de propiedad estructurada. Concentración de la propiedad, informalidad en la relación de tenencia y conflictos fuertes de uso del suelo. Eso se ha reflejado en la predominancia de minifundio en ciertas regiones del país y de latifundio, bueno, de concentración de propiedad en otras regiones. Básicamente minifundistas se destacan Boyacá, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Santander, Caquetá, Chocó, Tolima, Huila, Bolívar, La Guajira, sin que esto signifique que hay predominancia de uno o de otro en todas las regiones del país. Hay regiones donde esa relación puede ser equilibrada, hay regiones donde puede existir más minifundio y menor concentración de la propiedad, o hay regiones donde existe gran participación del minifundio, también participación de la mediana propiedad y poca participación de la grande.
no es la misma estructura ni la misma característica para todas las regiones del país. A esto le superponemos las estructuras de propiedad y tenencia de la tierra. Ahora, sí se ha venido presentando un fenómeno muy grande, y es que el minifundio se ha ido subdividiendo a través de herencia y sucesión, derivando en microfundio, mientras las grandes propiedades se han ido concentrando. ¿Qué implicación tiene eso? Que el área para que la gente sobreviva es cada vez menor, generando una precariedad en las condiciones de vida de la población. Es decir, que sin resolverse el tema del acceso a la tierra, del uso de los recursos naturales, se ha ido profundizando y agudizando este fenómeno. Esto es importante de señalarlo porque no está relacionado solamente con el conflicto armado ni con las reivindicaciones que las guerrillas pudieran haber tenido o no. En palabras más castizas, la negociación difícilmente va a resolver este tipo de problemas, y uno difícilmente podría esperar cargarle, resolver el problema estructural agrario y rural a una negociación armada cuando los factores que la originan son de distinta naturaleza. En todo este proceso, lo que uno puede evidenciar también es cómo las primeras políticas que señalamos se ocuparon básicamente de concentrarse en resolver la necesidad de arrendarios y aparceros, hombres mayores de 18 años, es decir, con personas que ya tenían algún tipo de relación con la tierra, no con la gente sin tierra, ¿cierto? Ahí también hay una cosa importante. Después se concentraron en colonos y campesinos, posteriormente en indígenas y afrocolombianos, luego en reinsertados, en los últimos años víctimas de la violencia, y principalmente en empresarios rurales. Es decir que la gente sin tierra difícilmente ha sido considerada en las políticas, y segundo, la participación de campesinos, colonos, indígenas y afros ha sido marginal también dentro de todo ese proceso, agudizando los conflictos que se han venido presentando a lo largo de la historia. En todo el proceso de intervención estatal, aproximadamente se habla de que se intervinieron 1.500.000 hectáreas, 1.700.000, desde los años 60 hasta hoy. Eso no es nada. Considerando que además fue focalizada la intervención. La mayor intervención para resolver el tema de acceso se relacionó con la titulación y adjudicación de baldíos en zonas cada vez más lejanas. Entonces aquí tenemos una secuencia sobre la adjudicación histórica por periodos legislativos de tierras baldías. Por favor, vayan mirando cómo lo oscuro se va concentrando en esta zona del territorio nacional, en la que hay parques nacionales naturales y en la que la Amazonía tiene una alta participación, es decir, que eso agudizaría los conflictos de uso del suelo en zonas altamente frágiles en términos ecológicos y en zonas cuyas características para la producción son bien complejas, es decir, los suelos no son fértiles y están lejos del mercado. Justo en esta zona se consolidaron las políticas de colonización dirigida por sindicatos agrarios y autodefensas campesinas que escaparon de los conflictos estructurados en los valles interandinos y de la persecución, es decir, que aquí salió las FARC después a hacer la guerra nacional. Al finalizar, puede uno tener un balance aproximado de que en total con distintas políticas se han intervenido cerca de 60 millones de hectáreas, teniendo la mayor participación la titulación de resguardos indígenas, cerca de 30 millones de hectáreas, 35, aquí este dato está colgado, y a comunidades negras, 5.300.000 hectáreas, en zonas marginales, de fragilidad ambiental y de mayor participación de parques nacionales naturales. Solo creo que entre el 3 y el 10% de las tierras que tienen ellos pueden ser utilizadas para producción, el resto no se debería intervenir. En últimas, podría uno mirar una síntesis de reformismo agrario redistributivo entre los años 60, de una política contradistributiva entre el 70 y el 82, que básicamente encierra la reacción terrateniente contra los intentos de modernización y reorganización de las relaciones económicas y productivas agenciadas por el Estado, un periodo entre el 82 y el 98 que encierra las negociaciones de paz sin reforma agraria. A pesar de que se habla de reforma agraria, no fue esa la orientación ni la política, y un proceso de libre mercado y globalización entre el 89 y el 2010
hasta llegar entre el 2011 y el 14 al tiempo de las víctimas y el proceso de restitución, es decir, de la visibilización de nuevos sujetos. En un contexto en el que se desarrolló, se agudizó un proceso de violencia muy fuerte contra el campesinado a partir de esa relación que las guerrillas estructuraron con sus problemas desde los años 60. Por eso se tejen esos problemas de esta manera. Básicamente, de una muestra de 6 millones de personas que ha declarado como víctima, 7 millones declara haber abandonado, perdón, 7.000 haber abandonado o despojado tierras, otros víctimas de acto terrorista, amenaza, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada. Con esto básicamente lo que quiero significar dentro del conjunto de modalidades de victimización es que el abandono o el despojo en la declaración pareciera no ser importante. Al esto no ser importante, pareciera que tampoco es importante en las políticas relacionadas con restitución o con acceso y goce efectivo de esos bienes que fueron despojados. Por grupo poblacional, indígenas, afrocolombianos tienen una alta participación y ninguna 5 millones de personas, pero si uno parte de la base que se desarrolló en zona rural, que era población campesina, uno podría inferir que de esas 5 millones que no declaran ningún tipo de identidad son campesinos. Y aparece otro elemento fundamental, y es que siendo el sujeto más afectado por la dinámica de violencia, no tiene una identidad sociocultural ni histórica reconocida. Cuando se le coloca la categoría de víctima, quedan sin atributos para caracterizarlo, es decir, despojado de la tierra, despojado de sus atributos. Y eso es complejo a la hora de pensar en una política, porque yo no sé qué le tengo que devolver ni a quién. Mientras que lo indígena y lo negro tiene unos atributos que son nombrados fundamentalmente en función de su identidad sociocultural y a veces dentro de un concepto más de raza que dentro de un elemento que permita entender incluso qué fue lo cultural. Se da por hecho que por ser indio o por ser negro todo es colectivo en ellos. Cuando uno va a mirar, eso no es tan así. De ese total, 3 millones son mujeres, 3.151.000, 3.171.000 son hombres, fuera de una serie de afectaciones de orden emocional que también son muy complejas en términos de las consecuencias que generan para el relacionamiento social y político de las comunidades. En total, distintas fuentes están hablando de entre 2 millones y 6 millones o 10 millones de hectáreas despojadas, y eso no se refleja en los registros de victimización. En el último tiempo, estamos hablando de los años 90 hacia acá, 1080 municipios del país fueron afectados por el despojo, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cómo ese problema viejo se liga con cosas nuevas a partir de esas herencias? Tercer punto, el problema rural contemporáneo y los diálogos de paz. Los primeros elementos que planteé estuvieron relacionados en la política del desarrollo con articular lo agrícola y lo pecuario al desarrollo nacional, ¿cierto? A partir de los años 70, la tierra dejó de ser el único bien importante para el desarrollo nacional y se empieza a mirar el conjunto de recursos naturales como un elemento fundamental para el crecimiento económico. ¿Por qué señalo esto? El primer problema concentraba la atención en predios de vocación agrícola. Este problema nuevo concentra la atención no solamente en predios con vocación de producción agrícola, sino en general en todos los atributos naturales que están contenidos en el territorio: agua, aire, energía, agua, tierra, aire, fuego, y lo que haya debajo del suelo. Es decir, que se diversifica el conjunto de mercancías, entre comillas, susceptible de explotación. Al potenciarse ese concepto, lo que se amplía es la base espacial y social del conflicto. Es decir, que ya no es solamente un predio de vocación agrícola el que me interesa, sino que me interesa todo el conjunto de elementos susceptibles de ser mercantilizado en una nueva fase de acumulación
de riqueza. Eso fortalece para nuestro infortunio una tendencia histórica que había traído la economía nacional, que era la de reproducirse a través del extractivismo como elemento fundamental para la acumulación de riqueza. Estamos hablando de que cada uno de esos bienes se utiliza para la producción de energía. Entonces una sabana por donde pase aire es fundamentalmente importante porque el viento es fuerte y mueve molinos y genera energía. Esto en el marco de la crisis del petróleo, ¿no? Porque esa preocupación no llega así nomás. El agua para producir energía, sustituto del petróleo, el agua para transportarse y los recursos naturales para aminorar cambios o para enriquecer al sector financiero. En general, este conjunto de demandas ordena lo que posteriormente se va a llamar desarrollo territorial rural, al cobijar un amplio espectro del territorio. El segundo aspecto importante es la explotación de recursos naturales para satisfacer la demanda no solamente de consumo suntuario, de Paris Hilton y otras, ¿cierto?, sino también de la misma sociedad de la tecnología, la fabricación de computadores y de celulares, oro para microchips y oro para cadenas y aretes, ¿cierto? Pero además de esos otros materiales que se necesitan para la producción de esos productos que ahora nosotros usamos. Entonces se habla de la minería a gran escala y para nuestro infortunio lo que no se sacó durante la época de la colonia, ahora con el desarrollo tecnológico se puede explotar, ¿cierto? Entonces se habla de los suelos. Y aparece el tema del acaparamiento de tierras como algo del fenómeno contemporáneo que implica relaciones de poder desigual, de orden político y económico hasta militar, envuelve discusiones sobre soberanías, autonomías y resistencias sociales, y además de eso está implicando modalidades de alquiler de tierras, involucrando transacciones del sistema financiero. Esto está afectando los regímenes históricos que se habían estructurado en el país. Es decir, se ha concentrado sobre tierras comunales, sobre tierras estatales, afectando también a propiedades privadas y a tierras colectivas de indígenas y afros, y obviamente también a las campesinas. Ahí hay un vínculo ya histórico con los conflictos que se habían estructurado desde hace tiempo y con las formas de relacionamiento social y político que se habían estructurado en el país. Involucra entonces una discusión sobre quién posee la tierra, quién hace qué en ella, quién consigue qué y qué hacen con ello, en una triada importante que está vinculando la producción de forrajes para ganadería, la producción de alimento y la producción de energía, a lo que se suma la minería a gran escala, generando todas las afectaciones que hemos visto en el último tiempo. En distintas etapas, los campesinos se han movilizado para defender esas relaciones y el acceso y uso a esos recursos en distintas regiones del país. Quería señalar este aspecto de la lucha social porque de la misma forma que se han generado conflictos, también han intentado generarse apuestas y formas de resolución de esos problemas en Colombia. El último periodo está intentando nuevamente abordar parte de estos conflictos en La Habana alrededor de la discusión sobre el acceso a la tierra, la formalización de los predios de campesinos, el ordenamiento territorial y el desarrollo rural. Y pone un nuevo elemento que no estaba considerado antes, el reconocimiento de las territorialidades para campesinos, que no son de ahorita. Se han planteado políticas para resolver eso, pero en últimas es importante considerar entonces que a lo largo de esta historia se han estructurado diversos conflictos sociales y políticos en el mundo rural. Conflictos históricos por el acceso a la propiedad rural, una contienda histórica entre indígenas, Estado y otros actores, una contienda entre comunidades afrocolombianas por su reconocimiento, conflictos por la apropiación de la propiedad de la tierra, entre grandes inversionistas, pequeños y medianos, conflictos entre ocupantes y tenedores de baldíos que terminan siendo expulsados. Guardadas proporciones es el conflicto entre los que tienen cédulas reales y los que ocuparon socialmente el territorio a través de la historia. Cuando uno intenta ordenar eso en el tiempo, logra entender los distintos actores que han participado a lo largo de la guerra, los que se han involucrado en la economía, los que desde el proceso social y la organización han intentado trabajar o oponer
oponerse a eso o articularse, y las formas de regulación o institucionalidad social que se han ido construyendo en el tiempo, es decir, logra entender parte de los cambios y explicarse qué es lo que ha sucedido a través del tiempo. En este recorrido histórico, ya prometo que termino, y recordando las palabras de Jesús Pérez, campesino fundador de la NUC, los campesinos consiguieron más tierra con la NUC en las tomas de tierras que en los procesos de desmovilización de grupos guerrilleros o que en las políticas de reforma agraria desarrolladas por el Estado. Los acuerdos firmados entre grupos guerrilleros y Acuerdo Nacional tuvieron distintos impactos en lo nacional y en lo local, derivando en consecuencias complejas para la población social rural. No se ha reconocido la territorialidad campesina construida históricamente y tampoco se ha garantizado el acceso a la propiedad de la tierra al campesinado. Los procesos de diálogo y negociación difícilmente han abordado o han tenido la posibilidad de abordar el problema de la tierra, porque, vuelvo y repito, se han originado en contextos y tienen naturaleza y fuerza y trascendencia incluso distintos. En este proceso sería importante entender los vínculos y tejidos socioterritoriales, mirar cómo se construyen garantías de no repetición, cómo se relacionan temas de verdad, justicia, reparación y reconciliación, y cómo se resuelven las condiciones de pobreza, exclusión y segregación. Pero este problema ya no es solamente de un proceso de negociación, es un problema de la sociedad.